Ok, entonces, esta es la tercera parte de nuestra serie de cómo dominar los números dentro de la empresa. Ya vimos cuáles son las diferencias de las dos planillas que estamos desarrollando. Por un lado está la caja diaria que acabamos de hacer y ahora vamos a ir a generar un cash flow dentro de mi planillita Google Sheet. Voy a poner cash flow versión 1. Ok, entonces, ¿con qué va a empezar nuestra planillita de cash flow? Recuerden siempre que es muy importante entender que el cash flow es proyección, es hacia dónde queremos ir con las ventas en base a una historia. O sea que si yo tengo ventas diarias cargadas en planillas que me pueden dar información a futuro, si yo sé que vendo siempre 5.000, ¿puedo proyectar 10.000? Sí, pero tengo que entender de que no es lo normal en mi empresa. Entonces yo tengo que hacer algo que me genere más venta de lo que yo tengo acostumbrado en mi local. Entonces, es proyección. Yo siempre aconsejo que por lo menos proyecten un año, ¿sí? Entonces, ya en noviembre, diciembre podemos ir proyectando y revisando cada 6. Entonces, este va a ser la proyección de 2026. Esa es una forma de hacer un cash flow, ¿sí? Después el diseño y todo lo demás, ustedes lo pueden manejar tranquilamente. Vamos a empezar con los meses, ¿sí? De enero a diciembre, por acá debería llegar. Excelente, ¿sí? Vamos a ponerlo en el centro. Y después acá lo que vamos a hacer es ir poniendo lo que yo necesito ir sabiendo, ¿sí? El cash flow va a tener tres partes fundamentales. Va a tener ingresos, va a tener egresos y va a tener saldos. ¿Sí? Entonces, empecemos por los ingresos. Supongamos que nosotros tenemos ventas mostrador, tenemos ventas en redes, por ejemplo, nosotros vendemos a través de, no sé, Instagram, y tenemos venta mayorista. ¿Sí? Hay un vendedor que va negocio por negocio vendiendo nuestros productos. Esto como para tener un ejemplo de varios canales de venta. Entonces yo voy a tener diferenciado los canales de venta y cuánto tienen, recuerden proyección, ¿no? Cuánto tiene que vender cada canal. Acá vamos a tener un total de ingresos. ¿Sí? Ahora le vamos a poner un poquito de colores para que quede bonito. Nosotros lo que necesitamos entonces acá es sumar, suma, ¿sí? La formulita suma, los tres valores. Excelente, ¿sí? Cuando yo ponga acá datos, esto va a ir sumando automáticamente. Ok, y el total de ingresos lo vamos a copiar hasta diciembre. ¿Sí? Ahora le vamos a poner un poquito de colores para que quede un poco más lindo. Yo lo que necesito que entiendan acá es que no importa el formato. Lo importante es que esté hecho y que tenga una lógica de cómo lo estamos haciendo. Ponerle formato para mí es lo más lindo. Entonces lo dejamos al final, cuando ya está, cuando ya entendemos la lógica y hacia dónde vamos, siempre dejo lo que es formato al final. Entonces, lo que vamos acá es poner, bueno, ¿cuáles son mis erogaciones? ¿Por dónde sale la plata de mi empresa? Ok, tenemos proveedores, tenemos sueldos, ¿sí? Podemos sumarle la RT acá si quisiéramos. ¿Sí? Sueldos, aguinaldo, RT, todo lo que tiene que ver con el empleado. Puedo poner impuestos, ¿sí? Hay que tener en cuenta los impuestos siempre, porque no son baratos y solemos olvidarnos de que existen. Vamos a poner préstamos, una línea de préstamos, por ejemplo, si tenemos, no sé, algún préstamo que salga, lo podemos poner acá.
Esto no importa que carguen todas estas líneas, es importante que entiendan cuáles son las de ustedes, cuáles son los movimientos de ustedes y tenerlo en cuenta en las líneas estas. Si queda en blanco, puede tener la línea y quedar en blanco, no hay problema, ¿sí? Algo que también tenemos que tener en cuenta son los impuestos bancarios, los débitos y créditos que me puede llegar a cobrar el banco. ¿Sí? Acá en Argentina suele ser bastante importante la carga esta también. Entonces, por cada débito y cada crédito vamos a tener un valor. ¿De dónde saco yo esta información? Del histórico. ¿Sí? Yo me pongo a fijarme, ok, cuando yo tengo este movimiento, ¿cuánto entra, cuánto sale? ¿Sí? ¿Cuánto impacta el impuesto bancario o los impuestos generales dentro de mis ventas? Y podemos poner también gastos financieros y comisiones. Gastos financieros más comisiones, ¿sí? Comisiones bancarias. Esto tiene que ver netamente con movimientos de banco que van a existir en tanto en cuanto tengamos un banco funcionando, ¿sí? No importa, no sé, las comisiones, no importa si tenés venta o no tenés venta, las comisiones de las cuentas de banco siempre están, siempre me van a pesar, entonces lo tengo que tener en cuenta. Y vamos a poner un total de egresos. Hacemos lo mismo que hicimos arriba. Vamos a sumar todos los movimientos. Algo que se me está pasando por acá. ¿Qué pasa si me acuerdo de botón derecho, insertar una fila, ¿sí? Abajo, arriba, no importa? Por ejemplo, puedo sumar servicios, ¿sí? Puedo no, debería, porque seguro que voy a tener algún tipo de servicio asociado a mi negocio. Ya sea el pago de internet para poder brindar, para poder trabajar. Hoy sí o sí necesito por lo menos tener internet, tener luz, ¿sí? Si yo trabajo y uso la cocina, voy a tener gas. Entonces, tengan en cuenta todos esos servicios porque van a estar acá. Y supongamos que no tenemos local propio, entonces tenemos que pagar un alquiler. Súper importante, porque si yo, por ejemplo, tengo que pagar 500 de alquiler todos los meses, pero tengo ajustes trimestrales, capaz que el alquiler del próximo mes va a ser 600. Es importante los gastos fijos porque nosotros necesitamos saber cuál es el número cerrado para que nuestras ventas, por lo menos, logren saldar estas deudas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Primero vamos a darle formato y después le cargamos los datos. Bien, ya tenemos total de egresos, total de ingresos. Ok, entonces, tenemos total de ingresos, tenemos total de egresos y dije que constaba de tres partes, ingresos, egresos y los saldos. Entonces, vamos a tener un saldo del mes y un saldo acumulado, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los cálculos que van a hacer estas celdas? Y bastante sencillo, vamos a tener ingreso menos total de egresos. Saldo acumulado, el primer mes va a ser arriba, pero ya el segundo, se va a repetir todos los meses. Entonces hacemos lo mismo, copiamos y pegamos hasta diciembre. Saldo acumulado va a ser, si yo ya traigo un saldo acumulado y lo estoy incorporando ahora, voy a pegar ese saldo acumulado de antes de la planilla, ¿sí? Por ejemplo, si esto empieza en enero 2026, voy a tener el saldo acumulado de lo que sería diciembre de 2025, ¿sí? Si yo estoy empezando de cero, directamente saldo acumulado, arrastro el saldo del primer mes, el primer saldo acumulado, y el segundo saldo acumulado va a ser el saldo anterior más el saldo del mes este, ¿sí? Y esto se va a repetir, ahora sí, hasta diciembre. Ok, a tener en cuenta acá, si yo estoy contando estos valores
En dólares, por ejemplo, puedo agregarle una línea más que sea tipo de cambio, ¿sí? Entonces, para ir teniendo en cuenta cuál es el tipo de cambio que voy a ir manejando mes a mes. ¿Podría agregarlo? Sí, más cuando es una proyección. Ahora, con esto nosotros ya estamos en condiciones de empezar a proyectar y empezar a entender qué es lo que va a pasar a futuro en mi empresa. Vamos a ponerle un poquito de colores, ¿sí? Vamos a tratar de que sea bastante... A mí me gusta que quede bastante sobrio, así que supongamos, siempre está bueno que este tipo de planillas vayan acorde a lo que es mi empresa, ¿no? Bien, a lo que es la identidad de marca de mi empresa. En este caso, ingresos y egresos los voy a poner en verde y en rojo para que se entienda bien hacia dónde va. Entonces, vamos a ir con un color verde. Eh, bueno, vamos a buscar un color, un verde más. Este es muy llamativo. No me gusta. Vamos a buscar un poquito más. A ver, colores alternativos. ¿Qué tenemos? No, está bien. Vamos a ir con un verde un poquito más sobrio. Bien. Vamos a ponerle a todo el mismo color. Y vamos a poner letras claritas. Y a mí me gusta ponerlo en negrita. Excelente. Bien, ya tenemos esto. Incluso podemos achicar las letras estas como para que estén informativas, pero que no, que de una simple vista yo pueda ver todo lo que pasa. ¿Sí? Voy a achicar acá, voy a achicar acá. Puedo poner las líneas de cuadrícula. A mí me molestan un poco las líneas de cuadrícula, por eso no lo estoy haciendo, pero tranquilamente podría usar líneas de cuadrícula. Son rojo, letra blanca. Entonces, ya va teniendo un poquito más de color. Y el saldo acumulado, saldo al mes, vamos a repetir este diseño. Ok, pero lo vamos a achicar. Excelente. Perfecto. Entonces, una vez que lo tengo, yo voy a proyectar en base a lo que yo venía vendiendo. Por ejemplo, eh, vendo helado, ¿sí? Entonces, vendo, eh, dentro de todo lo que vendo, vendo helado. Entonces, los meses de enero y febrero, noviembre y diciembre, quizás son los meses que yo más vendo. Digamos que vendemos 500, 505. En marzo baja un poco porque la gente empieza ya a comprar útiles. Ya empieza el frío y solemos vender menos. Junio es un mes bastante malo. Esto también tengan en cuenta que a mí me permite entender cuál es la estacionalidad y si yo en baja estacionalidad llego a cubrir los costos que tengo, ¿sí? Y los gastos, por ejemplo, si llego a cubrir el alquiler, si llego a cubrir los sueldos de toda mi plantilla. Y si no llego, yo ya sé hoy que estoy en febrero, estoy en enero de 2026 planificando esto, yo sé que en junio voy a tener problemas, voy pensando estrategias para que junio y julio, que son los meses que yo menos vendo, pueda tener otro ingreso, ¿sí? No sé, pienso, ¿qué se suele hacer en las cafeterías los meses que menos vendo heladería? Poner una cafetería. Entonces, ya sé que en estos meses voy a tener que acudir más a la cafetería para cubrir y que todo el año mi empresa sea rentable, ¿sí? Por ejemplo, ya empieza a subir un poquito más en agosto. Recuerden, estos datos no, yo los estoy poniendo ahora, sí, más o menos en base a un negocio. Pero estos datos me los va a dar mi histórico, ¿sí? Ok, ok.
Acá ya tenemos la planillita con un par de datos cargados. Yo lo que quiero que vean es lo siguiente. Este, tenemos la proyección de ventas teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, ¿sí? Acá vamos a tratar de quitar, acá en Argentina, por ejemplo, tenemos muchos problemas con la inflación, entonces vamos a tratar de quitar la inflación o sumarlo, tenerlo en cuenta. Si es un dato que tenemos que tener en cuenta, lo podemos hacer por cantidad de productos, por ejemplo, si estos helados por kilos de helado, entonces, y eso monetizarlo a un precio dólar, por ejemplo, como para estandarizar bastante y que la inflación no sea un impacto directo. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si nosotros en las ventas tenemos en cuenta la inflación, tenemos que tener en cuenta la inflación en los egresos también. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos acá los números dados por estacionalidad y bla, bla, bla que teníamos del año pasado. ¿Voy a poner los mismos números? No, la idea es que vendamos más. La idea es que cada vez tengamos más margen. Entonces, bueno, puedo sumarle algún porcentaje que yo diga, ok, yo quiero vender un 10% más que el año pasado. Entonces voy a poner un 10% más en enero, un 10% más en febrero, de los valores de ese febrero y ese enero. Bien, proveedores. Igual esto lleva a un análisis estratégico bastante importante. Yo lo estoy tirando a grandes rasgos. Si necesitan saber más con respecto a cómo puedo proyectar ventas para un cash flow, para tener en cuenta la estrategia del año que viene, escríbanme, pídanme en los comentarios y armamos un video sobre eso. Proveedores, ¿sí? Proveedores, si es materia prima y bla, bla, va a estar ligado un poquito a lo que es las ventas. Esto también es un dato que puedo tomar del histórico. Sueldos y RT, yo sé cuánto le pago a mis empleados. Por ejemplo, si yo proyecto un aumento para el año que viene, lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque tengo que ver si voy a tener la caja suficiente para pagar esos aumentos. Tengan en cuenta que junio y diciembre son meses donde se paga aguinaldo acá en Argentina, entonces tiene que estar ahí también marcado en la proyección. Servicios, sí, acá yo lo que le cargué es un poquito un aumento que se va dando mes a mes. Puede ser que yo pague lo mismo de los servicios. No sé, eso lo voy a tomar también un poquito del histórico y de lo que está pasando hoy, lo que se proyecta a si va a haber o no aumento en los servicios. Entonces, y alquiler, ¿sí? Alquiler, por ejemplo, acá tenemos que cada 3 meses se va ajustando el valor, la mayoría de los alquileres se cierran así. Entonces yo ya tengo que proyectar que cada 3 meses voy a tener aumento porque eso lo voy a tener que tener en cuenta las ventas, ¿sí? Y el aumento de ventas que voy a tener que tener, no aumentos de precio, que es otra cosa. Voy a tener que vender más, no vender más caro. Préstamos, por ejemplo, algo que les comentaba, si yo sé que, por ejemplo, ¿no? En julio voy a tener un préstamo que pagar, yo ya lo anoto acá, como una erogación. Este, impuestos bancarios y gastos financieros y comisiones, ¿sí? Total de egresos, voy a hacer acá, es sacarle los ceros, los decimales, perdón. Tuki, ahí está, queda mejor. Bien, entonces ya tenemos. ¿Qué es lo que me va a arrojar esto? Si yo voy al final del mes, del año, perdón, ¿sí? El saldo acumulado me va a dar un -44. O sea que durante todo lo que pasó en el año, yo voy a terminar el año con caja negativa. Y acá, el saldo del mes a mes, ¿sí? Me va a permitir ver en qué mes yo estoy en problemas. Ok, como pensamos, ¿no? Los meses que hace más frío yo voy a vender menos, entonces mis gastos no van a ser cada vez menos. Salvo que yo tenga personal eventual, entonces acá el sueldo, estas personas no van a estar, pero echar gente no es la mejor forma de ahorrar. Entonces yo voy a saber que acá, como tengo ventas bajas, voy a tener que tomar alguna acción para que estas ventas aumenten. ¿Qué hago? Vendo café, no importa. Pero yo ya tengo lo, la vista puesta en que estratégicamente yo algo tengo que hacer en estos meses para que la caja no quede tan en negativo y yo pueda terminar el año ganando y no perdiendo plata. ¿Sí? ¿Hay meses que yo voy a perder? Sí. Por ejemplo, el mes que
El mes que yo tengo para el préstamo y puede ser que termine en negativo, ¿sí? Capaz que si yo ya sé que este mes voy a tener que pagar, yo lo que voy a hacer es ir acumulando saldo de meses anteriores. ¿Dejo la plata en el banco? Y no, puede ser que lo que haga yo es ir juntando todos los meses dinero y lo voy poniendo en un fondo. Y en ese caso acá el fondo también debería estar, porque me va a ir dando rendimiento. Como algo positivo, un ingreso extra, el rendimiento de los fondos. Pero esto lo que quiero que se entienda es, yo con la caja diaria tenía la foto de qué iba pasando día a día en mi empresa y al cierre del mes vi todo lo que pasó en el mes anterior, todo lo que pasó en el mes. Vendí tanto, vendí tanto por los medios de... Acá no tengo, por ejemplo, los medios de cobro. No me interesa cómo cobré a mis clientes. A mí lo que me interesa acá es a grandes rasgos qué pasó en el mes, qué va a pasar en el mes. Porque esto es proyección. ¿Sí? Esto es un callo proyectado. Después lo que puedo ir haciendo es mes a mes ir haciendo un proyectado versus lo que pasó. Si yo ya cerré el mes de enero, veo cómo venimos y me va a permitir hacer ajustes a futuro. Si yo en enero vendí más de lo que yo tenía esperado vender, ok, entonces puedo ir juntando más plata de lo que pensaba. Y en cambio, si yo vendí menos de lo que pensaba vender, voy a tener que tomar acciones para vender más los meses que me quedan de calor para que junio, julio, agosto no sea tan difícil. ¿Sí? Bueno, esto es todo con respecto a caja diaria, cash flow, conociendo, conociendo lo que pasa financieramente en mi empresa, voy a poder tomar decisiones más acertadas y más rápidas sin tener que ir a solucionar cuando ya el incendio sucedió. Si les interesa, lo que les puedo hacer es mostrarles cómo armar un cash flow, perdón, cómo quedaría un dashboard con las informaciones que tenemos. Este, Se los puedo enseñar a diseñar. Si quieren, escríbanme, déjenme algún mensajito y yo les voy a hacer otro video más explicándoles cómo armar un dashboard que me va a mostrar esto en gráficos y una forma rápida de entender. Acá tengo uno, a modo de ejemplo, ya terminado, de cómo quedaría una información que toma datos desde estas planillas. Ok, entonces acá les estoy mostrando cómo sería un dashboard que toma informaciones de lo que yo fui cargando, ¿sí? En mi caja diaria. Puede ser también que tome datos desde mi cash flow y me traiga informaciones de lo que estaba presupuestado y lo que está sucediendo y haga este, un versus, ¿no? Entonces, datos que yo voy a tener en un panel de control financiero, en un dashboard, distribución de los gastos, ¿sí? Alquiler, ingresos versus egresos mensuales, ¿sí? Entonces no voy a tener que ir a ver el numerito, directamente acá yo con un gráfico, siempre es mejor entender las informaciones, la evolución del flujo de cajas, ¿sí? Cuando fue ingresando, incluso acá podría tener venta mostrador, ventas redes, ventas mayoristas, o puedo llegar a tener por medio de pago, por ejemplo, ¿no? La venta de mostrador por medio de pago, ok, y que me muestre qué medio de pago es el que más se utiliza. Eso me permitiría tomar acciones como, por ejemplo, buscar promociones. ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el crecimiento? Y si yo tengo plazo para, por ejemplo, mis ventas mayoristas, ¿cuál es el plazo promedio que tardo en cobrarle a esos clientes mayoristas? ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy. Si ustedes están interesados en aprender un poquito más sobre panel de control, de cómo realizarlos y demás, me dejan un comentario. Si necesitan que les pase las planillitas porque quieren utilizar este formato, también me lo piden por mensajito y yo se las envío. ¿Sí? Nos vemos.